Para, para empezar, então, a sugerência é que hacemos todas as apresentações. Primeiro, cada pessoa com 10 minutos e depois o último bloco com as perguntas. Assim, todos temos uma dinâmica de apresentações. Qualquer coisa, podemos perguntar por el chat. E a pessoa também pode responder caso queira ou esperar o último bloco. Estamos na sala 8, que vamos falar sobre o eje 6, a construção e gestão do conhecimento em agroecologia. O primeiro projeto a ser apresentado é a Praxis e Diálogos de Agroecologias Transdisciplinárias, desde metodologias colaborativas hacia sustentabilidades arraigadas, com Marta Angélica Soriano Sánchez. O segundo é multidimensionalidade e agroecologia, implementação do instrumento TAP em sistemas de hortícolas de Córdoba, Argentina, com Maria Virginia Viale. O terceiro é a educação para a prática, a experiência de capacitação do agente de desenvolvimento cooperativo em Mato Grosso, Brasil, com Wagner Gervásio. O quarto é a agrobiodiversidade cultivada como puente para o diálogo de saberes, com Natália Agustina Gargoloff. O outro trabalho é contribuições da investigação ação participativa em estudos acerca da pedagogia campesina agroecológica, com Vitor Zonetti. E o último trabalho a ser apresentado é Extensão Rural Agroecológica, tecendo dinâmicas territoriais emancipatórias, com Patrícia Tavares. Então, com a palavra, o primeiro trabalho com praxis e diálogos de agroecologias transdisciplinárias, desde metodologias colaborativas hacia sustentabilidades arraigadas, com Marta Angélica. Importante, Sí. vamos ter 10 minutos cada, com 5 minutos vou comunicar por el chat e faltando 1 minuto hago outro informe, de forma personal. Sí. ¿Me podrían hacer favor de proyectarlo? Gracias. Voy a detener el video por cualquier cosa para no tener problema con la comunicación. Bueno, pues yo les voy a presentar esta propuesta de praxis y diálogos de agroecologías transdisciplinarias desde metodologías colaborativas hacia sostenibilidades arraigadas, que es un trabajo que forma parte del posgrado, bueno, el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad que estoy haciendo en la ENES en Morelia, y que es un trabajo que he estado realizando con mi comité tutor. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, pues aquí, no, la anterior, por favor. Queremos enfatizar pues la importancia de los conocimientos, de las praxis, de los valores de uso de las comunidades campesinas y de los pueblos originarios para el diseño de agroecosistemas más sostenibles y justos. Y hoy en día que las redes campesinas siguen proveyendo del 70% de los alimentos, ¿no? Con el 25% de los recursos o con muchas veces en terrenos pues marginales, ¿no? Mientras que las cadenas agroindustriales, por sus formas de producción basadas en la acumulación de capital y en patrones de sobreexplotación, pues sobrecargan los límites planetarios y acentúan las crisis sistémicas que de por sí ya tenemos, ¿no? Y ello también implica, pues, procesos de despojo, de atropellos de derechos, de derechos, comenzando por los sociales, económicos, culturales, ¿no? La alimentación, así como el derecho a la tierra y a las semillas y el agua, ¿no? Por eso es importante como enfatizar, o bueno, parto de estas imágenes, una es en Cherán y otras son de milpas en otros estados de México, porque justo pues estos son ejemplos, ¿no? Esta fotografía de la milpa de los sistemas complejos y resilientes que se construyen desde hace muchos años, ¿no? Ahí la integración del maíz, de la calabaza, del frijol, ¿no? Todo para que, digamos, interactúen desde la complementariedad, ¿no? Y bueno, cómo es importante que
que estos interlocutores, que las redes campesinas sean, digamos, los principales para decidir y colaborar, ¿no?, en los procesos para crear y manejar agroecosistemas mucho más resilientes y hacia la búsqueda de justicia socioecológica y epistémico-política, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, por eso partimos de la pregunta de cómo se relacionan las agroecologías transdisciplinarias con los conocimientos y las praxis de las comunidades locales, campesinas o de pueblos originarios a través de lo que nombramos como metodologías colaborativas, situadas y críticas. Consideramos que esto es importante porque, digamos, lo que nombramos agroecologías transdisciplinarias ya se fundamentan en la importancia de la diversidad ontológica y epistémica, sobre todo de diversidades de ontologías relacionales, ¿no?, como son los pueblos originarios en las Américas, ¿no? Y que nos enseñas, digamos, sobre los vínculos de interdependencia que nos unen al sistema terrestre, ¿no?, y a nuestros entornos. Y, digamos, también para enfatizar este pluralismo metodológico, ¿no?, basado en el rigor, la apertura y el respeto que pone en diálogo a los conocimientos y las disciplinas científicas con otros sistemas de conocimiento, digamos, en paridad de condiciones, y sobre todo con las prácticas, los conocimientos, las emociones y los sentires compartidos, pues con estas comunidades locales, ¿no? Así como los principios y valores diversos que, digamos, amplían los valores crematísticos que pues imperan, ¿no?, hoy en día, gracias, bueno, debido al régimen alimentario corporativo, ¿no?, en el que nos encontramos. Entonces, a esto nos referimos, ¿no? Bueno, digámoslo, en esta ponencia lo nombramos sostenibilidad arraigada, pero pues también lo podríamos nombrar soberanía alimentaria o producción de lo común. O sea, son procesos de sostenibilidad que están pensando a largo plazo, ¿no? Y que están pensando en estas prácticas cotidianas en las que muchas veces no se detecta ninguna, digamos, politicidad, pero que realmente son las que fundamentan o estructuran desde abajo, pues sí, los procesos de vida, ¿no?, en los territorios. Entonces, si se parte o se retoma esta noción de lo político, ¿no?, de Bolívar Echeverría, que también retoma seminario de sociología de la UAP, y que nombran como entramados comunitarios, ¿no?, centrados en la producción de lo común. Pues justo, ¿no?, también para dar cuenta de que no solamente, digamos, las prácticas agrícolas estrictamente productivas, ¿no?, o de aprovechamiento de los recursos son las importantes, sino también las prácticas, digamos, festivas, rituales, simbólicas, son igualmente importantes para mantener vivos esos tejidos, ¿no? Bueno, la siguiente. La siguiente, por favor. Sí, pues esta es nada más la metodología, pues se hizo básicamente una revisión bibliográfica, pero pues también esto forma parte de una investigación mayor, que es lo del proyecto de investigación doctoral que estoy realizando con la comunidad, con algunas mujeres de la comunidad de Cherán, en Michoacán, México. Entonces sí, se realiza esta búsqueda bibliográfica y actualmente sí nos encontramos, bueno, ya se hizo la sistematización de los principales trabajos revisados, y pues estamos en proceso de escribir un artículo al respecto, ¿no? La siguiente, por favor. Pues de todas las metodologías que nos hemos encontrado, las tratamos de agrupar entre aquellas que se han utilizado o que nos interesan específicamente, como digamos para lo que nombramos agroecologías transdisciplinarias, que ya tienen como todas estas reflexiones epistemológicas y metodológicas detrás, ¿no? También aquellas que sirven para la evaluación de sostenibilidad agroecológica e incidencia en la política pública, y aquí distinguimos, por ejemplo, las pedagogías populares y propias de las pedagogías como comprometidas y transformadoras, porque ocurre que en la agroecología pues sí hay procesos que siempre se mueven, o siempre hay procesos moviéndose desde abajo, ¿no? Entonces hay procesos pedagógicos que surgen desde los propios movimientos, como en el movimiento Sin Tierra o en el grupo Vicente Guerrero aquí en México, en diferentes, ¿no?, que por las mismas necesidades de articulación, de formación militante, pues van surgiendo estas pedagogías populares y propias, ¿no? Y por otro lado también hay, desde, digamos, las comunidades académicas, iniciativas para, pues sí, para, digamos, transformar los modelos o estrategias pedagógicas, ¿no?, que realmente ya traigan
estas herramientas o estas búsquedas de transformación y sobre todo del aprendizaje en la acción, que se trata de fomentar, ¿no?, en nuevos programas. Pues esto es lo que intentamos descatar de las metodologías colaborativas revisadas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya nada más sintetizamos las 4 metodologías que finalmente seleccionamos, ¿no? Como les decía, las metodologías, lo que nombramos metodologías situadas, colaborativas y críticas, pues es en primero porque la colaboración de esta cuestión de siempre aprender haciendo, ¿no? Uno como académico generalmente nos enseñan, digamos, como a mantener cierto estatus o jerarquía, y justo eso es lo que se está cuestionando, ¿no? Que realmente debe haber un proceso de humildad, de encuentro, de escucha, de aprendizajes mutuos, ¿no? En los espacios cotidianos en los que trabajan o habitan, ¿no? Las comunidades con las que colaboramos, ¿no? Lo de situadas, pues porque sí, claramente hace eco, digamos, a las críticas feministas que visibilizan esta incorporeidad y digamos que está velada, digamos, en la objetividad científica, ¿no? Se habla desde el cuerpo que uno habita, localizado, digamos, histórica y geográficamente, ¿no? Eso tiene implicaciones, ¿no? Y lo de críticas, pues sí, realmente haciendo crítica o en búsqueda de transformación a todos estos procesos de sobreexplotación, ¿no?, que estamos habitando en el régimen, bueno, de diferentes disparidades estructurales, ¿no?, que se están fomentando por todos estos procesos de concentración que observamos, ¿no? Bueno, pues eso, aquí en este esquema se trata, bueno, tratamos de representar, digamos, como los 2 núcleos o las 2 comunidades que se ponen en juego a través de estas metodologías, y como cada comunidad, digamos, viene con toda esta diferencia de habitares, ¿no? O sea, por ejemplo, en las comunidades locales y en los pueblos, como siempre hay una transmisión oral e intergeneracional de los conocimientos y siempre haciendo, ¿no? Y siempre con esta concepción cognoscitiva de que no solamente se aprende o se piensa a través de la razón, sino también a través del cuerpo y de los sentimientos, ¿no? Y todos estos, digamos, diferencias que se jueguen, nutren, digamos, en todas las sinergias que se pueden estar generando para la conformación de transiciones y territorializaciones agroecológicas, ¿no?, hacia la producción de lo común y con estos procesos de revaloración de la complejidad que se habita, ¿no? La siguiente, igual, bueno, pues ya no me va a dar tiempo porque creo que ya se me va a acabar el tiempo. La siguiente, pues sí, ya, digamos, nos centramos, bueno, analizamos la metodología de campesino a campesino, ¿no? Que justo esto es lo importante, donde los campesinos son protagonistas, ¿no? Y parten de la importancia de las racionalidades que habitan, ¿no? Que hay una diversidad de epistemologías y que hay que dialogar con esas epistemologías y conocimientos, ¿no? Pues para seguir construyendo sistemas mucho más sostenibles y justos, ¿no? La siguiente. La siguiente, sí, porque ya, bueno, ya el diálogo de saberes o los diálogos intercientíficos, también las milpas educativas, una metodología muy interesante que surge en el ámbito pedagógico, estrictamente pedagógico en México, pero que justo también trae como toda esta carga política y de retomar, digamos, pues sí, la política zapatista y, digamos, esta crítica a la educación, pues sí, pluricultural, ¿no? Más que intercultural. La siguiente. Los laboratorios de vida, que son diferentes, ¿no? Las iniciativas de investigación y acción participativa que nos encontramos. Y la siguiente, ya nada más para el cierre. Pues esto, ¿no? Es que el valernos o el poner en práctica todas estas metodologías críticas, situadas y colaborativas, nos coloca, digamos, como en un espacio de transdisciplinariedad donde eso, ahora concebimos a un mundo integral y que está interconectado y que por lo tanto, pues también hay otras formas de conocer y de habitar y de las cuales aprender, ¿no? Todos esos conocimientos y prácticas y sentidos que se habían quedado silenciados o que habían permanecido relegados, ahora es el momento, digamos, para comenzar a
a dialogar, ¿no? Y a escucharse, justo para pues, fomentar estos procesos de producción de lo común desde abajo, ¿no? Y para contribuir al fortalecimiento de capacidades comunitarias desde adentro. Y sobre todo yo creo que esto, ¿no? De la revaloración de la complejidad y la sostenibilidad arraigada que hay de por sí en las prácticas de comunidades locales y de pueblos originarios, ¿no? Porque a mí me ocurre, por ejemplo, muchas veces que estoy en campo que hoy en día a la gente no le gusta reconocerse o identificarse como campesinos porque hay toda una carga bien negativa, pues sí, con la que se habita, ¿no? Ese ser. Y pues creo que es importante también para las nuevas generaciones hacerles ver, ¿no? Que en estas prácticas que muchas veces ya no les hacen sentido y que llevan a cabo sus abuelos, pues son importantes porque mantienen los territorios vivos y porque son pues el futuro, ¿no? Básicamente. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Felicito por el trabajo. Ahora, para dar secuencia, vamos con multidimensionalidad y agroecología. Implementación del instrumento TAPE en sistemas hortícolas de Córdoba, Argentina, con María Virginia Viale. Hola, buenos días, buenas tardes. No nos está habilitando para compartir la pantalla. Ahora sí. Ahí está. ¿Ustedes me avisan? ¿Ahí se está viendo la pantalla? Sí se ve. ¿Se ve en pantalla completa? Acá. ¿Ahí está en pantalla completa? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos y por ser parte de esta mesa. Vamos a dar inicio a compartir nuestra experiencia, nuestro trabajo. Nuestros nombres son Virginia Viale y Amparo Gaona Flores. Estamos en representación del equipo de periurbanos y agroecología, un equipo de carácter interinstitucional que aborda transiciones agroecológicas en zonas periurbanas de la ciudad de Córdoba, Argentina, y lo hacemos con un enfoque transdisciplinario. En esta ocasión vamos a compartir esta experiencia que fue la implementación del instrumento TAPE de FAO para la evaluación multidimensional de sistemas hortícolas en transición agroecológica de Córdoba, Argentina. Sí. Simplemente como una rapidísima introducción de la importancia de hacer estas evaluaciones multidimensionales en procesos de transición agroecológica, está relacionado a que nos enfrentamos a procesos complejos, dinámicos, multidimensionales, únicos, ¿sí? Que están totalmente determinados por configuraciones que se dan internamente en los sistemas, puertas adentro. Estas transiciones también en muchos casos implican cambios no solamente en las prácticas de manejo, sino también en la planificación de nuevas actividades para la familia agricultora y también modificaciones en la toma de decisiones diarias en los sistemas. Y esto muchas veces también lleva a replantear no solamente cuestiones técnicas o de manejo, sino también aspectos vinculados a la economía, la visión global que esa familia tenga del sistema y también enmarcado en un contexto de sistema alimentario que muchas veces lo sociopolítico, tanto a nivel local como regional, a veces actúa como un puente para el fortalecimiento y el escalamiento de las transiciones agroecológicas en los territorios, pero muchas veces como obstaculizado. Y en toda esta complejidad y en todas estas variables que fui compartiendo, hay un aspecto que es clave para que estas transiciones agroecológicas puedan justamente verse fortalecidas o escaladas, y tiene que ver con la información disponible para la toma de decisiones de los diferentes actores en las diferentes dimensiones y en los diferentes niveles de la toma de decisión. Al día de hoy, si bien hay mucha información que está generada y enormes esfuerzos se han realizado para poder contar con datos sólidos, aún se percibe que hay enorme cantidad de conocimiento, saberes e información que se encuentra en forma fragmentada, dispersa o realizada por diferentes métodos que nos derivan en datos heterogéneos, muchas veces difíciles de sistematizar,
por presentar diferentes escalas espaciotemporales, pero también nos encontramos que para la transición a la agroecología aún hay muchos vacíos de conocimiento que son imprescindibles de abordar para acompañar a la familia agricultora. Entonces, desde nuestro equipo de trabajo, nos propusimos realizar un diagnóstico de base de carácter multidimensional que permita obtener datos generados de manera participativa y evidencia científica del grado de avance de las transiciones agroecológicas de sistemas hortícolas de nuestra región. El sector periurbano de nuestra ciudad representa un sector clave para la producción de alimentos frescos de proximidad. En este sentido, empleamos una metodología impulsada por FAO en el año 2018, a través de la cual convocaron a diferentes técnicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil para poder llevar adelante un instrumento justamente para evaluar el desempeño agroecológico con diferentes objetivos. Por un lado, poder contar con datos sólidos y evidencias, no solamente para los propios productores, sino también para políticas públicas e instituciones vinculadas al desarrollo, y principalmente con el énfasis de poder apoyar el escalamiento de la agroecología a escala global. Rápidamente, esta metodología propone 4 pasos. El primer paso tiene que ver con la descripción de los sistemas. El segundo paso tiene que ver con poder caracterizar en qué momento de la transición agroecológica se encuentra el sistema y cuáles pueden estar siendo los cuellos de botella para favorecer la transición final a la agroecología. Un segundo paso que tiene que ver con criterios de rendimiento, es decir, no solamente en qué momento de la transición estamos, sino cómo estamos en esa transición. Y un último paso que tiene que ver con un análisis e interpretación participativa. Particularmente lo que hicimos desde el equipo fue implementar el paso 1, es decir, la caracterización de la transición a la agroecología, y nosotros readaptamos este instrumento y lo hicimos participativo desde el momento cero. Por un lado, hubo todo un laburo, por parte de los técnicos. Nuestro equipo está formado por extensionistas e investigadores para profundizar en la comprensión y el conocimiento en torno a los 10 elementos de la agroecología, que es una de las principales bases de este paso 1 de esta herramienta implementada por FAO, que se llama TAP. Por otro lado, los compañeros desde la extensión diseñaron un juego que fue puesto a disposición para todo lo que es el diálogo con la familia agricultora, y una tercera etapa que estaba vinculada a la implementación per se de la metodología propuesta por FAO y la generación de datos en forma construida de manera participativa. Simplemente, a golpe de ojo, estos fueron los naipes, y no me quiero detener acá porque si no, no llego. Las 5 familias con las que, iniciamos este proceso forman parte del periurbano de la ciudad de Córdoba y también forman parte de la Feria Agroecológica de Córdoba, que es una de las organizaciones con mayor reconocimiento territorial por su camino a la agroecología. Entonces, bueno, no quiero ahondar aquí, pero otro de los objetivos que se plasmó en nuestra actividad fue poder fortalecer el sistema participativo de garantía de la Feria Agroecológica a través de esta instancia participativa de generación de conocimiento. La metodología se implementó a través de un proceso que duró 6 meses aproximadamente. Íbamos a las quintas, hacíamos recorridas, íbamos trabajando de a 2 elementos de la agroecología por vez, y luego implementábamos el formulario que propone la herramienta, y luego hacíamos una puesta en común y reflexionábamos al respecto. Estoy medio cortita de tiempo, así que perdón la rapidez, pero quiero llegar con todo. Esta metodología, como dijimos anteriormente, nos permite ver en qué momento de la transición estamos en base a los 10 elementos de la agroecología. Entonces, para cada elemento, que son diversidad, sinergias, eficiencia, reciclaje, todo esto que podemos ver en la pantalla, propone una serie de indicadores semi-cuantitativos a través de los cuales vamos valorando en forma descriptiva del 0 al 4, y luego se van haciendo ponderaciones y estandarizaciones para poder inferir no solamente el valor por índice, sino también por elemento de la agroecología, y finalmente un promedio de
de todos estos elementos para cada uno de los sistemas nos van a dar esa valoración de CAET o en qué momento de la transición estamos. En este gráfico de radar o araña podemos ver en los diferentes colores las quintas con las que trabajamos, donde creación conjunta, intercambio de conocimientos, cultura y tradiciones alimentarias y economía circular y solidaria, así como valores humanos y sociales, podemos, digamos, empezar a ver que juegan un rol protagónico y están relativamente bien valorados por estos sistemas. Mientras que, por ejemplo, reciclaje, resiliencia y sinergias, así como también gobernanza, empezaban a mostrar muchos aspectos a fortalecer. Algo muy hermoso que ocurrió es que este gráfico no solamente fue una propuesta de los técnicos, sino que lo fuimos realizando en forma conjunta junto a las familias productoras, y mientras íbamos armándolo, íbamos haciendo la interpretación colectiva de los datos y reflexiones al respecto. Esto generó muchos aprendizajes y una apropiación muy fuerte por parte de las familias agricultoras que participan. Como dije anteriormente, cada elemento de la agroecología estaba caracterizado por índices. En esta tabla podemos ver hacia la izquierda los 10 elementos de la agroecología y hacia la derecha las 5 quintas con las que trabajamos. El valor promedio de los 10 elementos para cada una de las quintas rondó entre el 56% y el 64%, y siguiendo los valores sugeridos por la metodología, podemos decir que nos encontramos en un estado intermedio avanzado respecto de las transiciones a la agroecología. Y algunos aspectos que están vinculados a esto es que en algunos casos los sistemas contaban con más de 10 años de experiencia en agroecología, formaban parte de la Feria Agroecológica de Córdoba, lo cual es una organización que juega un rol clave en algunos elementos, como dije anteriormente, como lo son la economía circular y la creación conjunta de intercambio de conocimientos. Son productores experimentadores, son faros agroecológicos en nuestro territorio, por lo tanto, esto puede, tuvo una clara incidencia en las valoraciones que fueron surgiendo. Sin embargo, cuando pusimos énfasis en determinar cuáles eran los aspectos que estaban debilitados o era necesario fortalecer, principalmente hubo 4 elementos que, digamos, según esta metodología, nos invitan a trabajar fuertemente. Uno tiene que ver con la diversidad, otro con las sinergias, con el reciclaje y con la gobernanza de nuestros sistemas. Básicamente, en el gráfico de la derecha, en el borde superior, podemos ver estos diferentes índices para los diferentes elementos de la agroecología y sus valoraciones. En rojo, en la tabla de abajo, está un poquito ampliado, podemos ver que en diversidad el aspecto crítico estuvo vinculado a todo lo que era la presencia de animales en los sistemas, así como también la diversidad de actividades puertas adentro del sistema. Esto se vio reflejado después en el elemento de las sinergias, principalmente en aspectos vinculados a la integración. Respecto al reciclaje, los 2 factores que fueron críticos estuvieron vinculados a ahorro de agua y al uso y producción de energías renovables, y en términos de gobernanza estuvieron vinculados principalmente a la participación de la familia agricultora en procesos vinculados al acceso a la tierra y a los recursos naturales. Como parte del proceso, nos pareció pertinente no solamente poder comunicar estos resultados en ámbitos académicos o técnicos, sino también que cada familia pudiera contar con material escrito y el registro del proceso. Dificultades y desafíos fueron muchísimos, esto lo voy a pasar porque estoy justo de tiempo, y bueno, finalmente algunos aprendizajes y conclusiones al respecto de la implementación de esta metodología están vinculadas a que nos permitió sinergizar el potencial de análisis y la evaluación del instrumento. Por otro lado, nos permitió un proceso reflexivo que se profundiza al compartir los resultados de los análisis entre los pares, permitiendo comparar e identificar criterios que otros no tuvieron en cuenta y la apropiación del contenido.
La implementación de esta metodología también promovió la objetivación del estado de situación de cada sistema productivo respecto a cada uno de los elementos evaluados, promovió el protagonismo de los y las productoras y productores para construir un marco de evaluación del desempeño de sus sistemas y un conocimiento colectivo de la situación grupal respecto de los avances de la agroecología en cada uno de ellos. El instrumento TAPE también representó una oportunidad como un anclaje y una innovación en el régimen sociotécnico. Como les contaba, somos un equipo interinstitucional conformado por investigadores y extensionistas, y esto realmente fue innovador en nuestros lugares de trabajo, y a nivel político institucional representó una puerta de entrada para conformar bases de datos tanto a escala local como regional, favoreciendo emergencia y consolidación de las oportunidades para la agroecología en nuestros territorios. Para los técnicos, esto si quieren lo podemos compartir, y finalmente, nada, agradezco a todas las familias que fueron parte. Perdón la demora. No, muchas gracias, Vicky y Amparo, por la presentación. Y la próxima presentación es con Wagner Gervásio y Camila Rodríguez. Isso. Con Educación para la Práctica, la experiencia de capacitación del agente de desarrollo cooperativo en Mato Grosso, Brasil. Wagner, Olá, estão me ouvindo? estamos. Você vai ter 10 minutos para exponer e depois, por último, depois de todas as apresentações, vamos fazer um bloco de perguntas. Olá, sou Wagner, les hablo desde uma ciudad llamada Alta Floresta, Mato Grosso, no Brasil. Me desculpo por ti, porque hablaré em português, mi espanhol não é fluido, e hablaré despacio. Estão vendo a minha apresentação? Se ve perfecto. Ok. O título da minha apresentação é Educação para a Prática, e eu vou relatar para vocês uma experiência de capacitação em agente de desenvolvimento cooperativista. Estou falando com vocês aqui de Alta Floresta, na Amazônia brasileira, no estado de Mato Grosso, onde esta experiência ocorreu. Aqui em Alta Floresta, nós temos uma organização não governamental chamada Instituto Centro de Vida. Ela tem sede na capital do estado, da província de Mato Grosso, e ela começou em janeiro de 2018 a execução de um projeto que faz parte do projeto Redes Socioprodutivas, valorizando as cadeias socioprodutivas amazônicas. Esta instituição se chama Instituto Centro de Vida, ICV, e desenvolve diversos projetos em diversos municípios aqui do estado de Mato Grosso. Dentre estes municípios, o Instituto Centro de Vida desenvolve trabalho aqui em Alta Floresta. Dentre os diversos projetos que o Instituto desenvolve, no ano de 2018, ele começou o projeto Cadeias Socioprodutivas, e em associação com o Instituto Federal do Estado de Mato Grosso, o IFMT, aqui da nossa cidade, o Instituto Centro de Vida, ele desenvolveu um curso de capacitação inicial e continuada
para agente de desenvolvimento cooperativista. Esse curso, esta formação, esta capacitação foi oferecida para agricultores familiares, mulheres, jovens, adultos, homens, para capacitar essas pessoas para trabalharem nas suas organizações, nas suas cooperativas, associações, grupos informais e etc. Para fazer parte dessa experiência, dessa formação, os requisitos para que esses agricultores entrassem, fizessem essa formação, é que eles possuíam, pelo menos, a escola primária, tivessem 16 anos de idade e que fossem indicados por uma organização comunitária, no qual faz parte do projeto maior chamado Redes Socioprodutivas. O curso de Agente de Desenvolvimento Cooperativista, ele foi dividido em 5 módulos que que aconteceram uma vez por mês, durante o ano de 2018 e maio de 2019. Qual foi o objetivo dessa experiência, desse curso, dessa capacitação? Capacitar os agricultores familiares, capacitar agentes para que eles possam ser capazes de contribuir para a estruturação, para a manutenção, para o fortalecimento das organizações sociais, das organizações comunitárias, que sejam socialmente justas, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis em regiões aqui da nossa cidade. O curso, ele teve uma organização curricular considerando a necessidade dos agricultores familiares em proporcionar uma qualificação profissional, mas também humana. E aí, essa experiência teve como estrutura 3 grupos. O grupo fundamental, o núcleo fundamental, no qual compreendia conhecimento científico da educação primária, o núcleo articulado, que incluía conhecimento científico e tecnológico, que integrava o núcleo fundamental e o tecnológico, e o núcleo tecnológico, que compreendia o conhecimento, a capacitação específica sobre cooperativismo e associativismo. Ao finalizar o curso, o Instituto Centro de Vida manteve o contato com os estudantes, com os agricultores familiares, que participam em outros projetos. Os estudantes que participaram do curso, 35% foram homens, 64% de mulheres. Do número total dos estudantes, dos agricultores que participaram, 76% participa de uma organização, de uma cooperativa, de um grupo de mulheres. E a maioria dos estudantes possuía de 21 a 25 anos. Os jovens são a maioria, 55% dos estudantes. E a educação, então, nesse caso, ela abarcou desde a educação primária até a educação superior. Então, no curso, na capacitação, nós tínhamos agricultores familiares com nível superior, com graduação, e tivemos estudantes, agricultores com apenas o estudo primário. Então, para a equipe técnica do Instituto, a experiência foi de suma importância, porque
capacitou muitas pessoas, entre elas as mulheres, no sentido de capacitar as agricultoras para que elas pudessem ser mais protagonistas em seus trabalhos. E esta capacitação também contribuiu para a instrumentalização dos agricultores através de conhecimentos, de práticas, e que fortaleceram os grupos comunitários e que permitiu também uma maior autonomia, uma maior capacidade de inovação, de troca, com o objetivo de alavancar a inserção da agricultura familiar nessas cadeias alimentares. Aqui algumas imagens dos estudantes, agricultores familiares que participaram da capacitação, a metodologia utilizada, bastante participativa, agricultores familiares de diferentes municípios que vieram à Alta Floresta, que estudaram no Instituto Federal, muitos deles nem conheciam um Instituto Federal como o nosso, e tivemos muitos bons resultados, muito positivo os resultados dessa formação, dessa capacitação humana e técnica, para que essas pessoas pudessem atuar de forma mais efetiva nas suas organizações. Então, este curso é uma ação, não é uma ação isolada, mas constitui de uma grande estratégia de ação do Instituto para impulsionar os negócios locais. E também se desenvolveu em permanente construção coletiva, com o apoio de estruturas físicas, formação de habilidades humanas, para que então pudessem melhorar os seus processos nas suas organizações, consequentemente, melhorar as condições de vida e abranger, ampliar o mercado regional e até mesmo nacional. Muitas graças. Sem educação já basta o presidente do Brasil. Wagner, muito obrigado pela sua apresentação. E agora a próxima apresentação é Agrobiodiversidade cultivada como puente para o diálogo de saberes, com Natália Agustina, Margarita Bonicato, Soledad Duré, Javier González, Fernanda Peleologos e Evelyn Villegas. Muchas gracias, Rafael. Gervasio, detengo estás compartiendo pantalla, ¿sí? Cambio a la mía. Ahí estamos. Bueno. Bien, bueno, muchas gracias. Contenta de estar acá compartiendo este Zoom con ustedes. Como dijeron en la presentación, yo soy parte de un equipo que trabajamos en esta presentación, en este trabajo que se llama Agrobiodiversidad cultivada como puente para el diálogo de saberes. Como una breve introducción, sabemos, con los recorridos distintos que tenemos en el marco de la agroecología, que la agrobiodiversidad es un pilar fundamental que moviliza y motoriza diferentes cuestiones que van a hacer posible la sustentabilidad, la resiliencia, el potenciar las sinergias de los agroecosistemas. Y también que esta agrobiodiversidad está mediada o atravesada por los saberes, los conocimientos y las percepciones locales que van a, de alguna manera, acompañarla en sus diferentes expresiones.
También para contextualizar un poco el trabajo, es que este estudio, nosotros fuimos trabajando con la representación local, que tienen un grupo de agricultoras y agricultores sobre la agrobiodiversidad, detectando que hay un principio dinamizador que tiene que ver con la posibilidad de comercializar esta agrobiodiversidad que forma parte de las unidades productivas, ¿sí? Entonces, este trabajo se vinculó o se canalizó a través de una comercializadora que se llama La Justa. El trabajo se sitúa en la ciudad de La Plata, que está en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, ¿sí? Esta comercializadora, que surge como un proyecto en conjunto durante el aislamiento que tuvimos producto del COVID en el año 2020, a partir de un área que tiene la Universidad Nacional de La Plata, junto con un grupo de familias horticultoras que se llaman Manos de la Tierra. Bueno, surge esta propuesta de generar un canal de comercialización que tenga que ver con lógicas locales a través de bolsones, de bolsas de verdura, de hortalizas, ¿sí? Para acompañar ese proceso de trabajo se conforma un equipo técnico que la idea es que pueda, o que asumió el rol en definitiva de fortalecer ese proceso de cambio hacia sistemas de base agroecológica, porque muchas de las familias que formaban parte de este grupo de agricultoras y agricultores no necesariamente manejaban sus sistemas conforme a los lineamientos de la agroecología. Entonces se inicia un proceso de transición, un proceso de acompañamiento para esa transición hacia la agroecología. Y en ese sentido se empieza a trabajar sobre diferentes aspectos del manejo de la agrobiodiversidad de las quintas. Acá podemos ver algunas fotos de las tareas de acompañamiento técnico en las distintas producciones de acá del cinturón hortícola que tenemos alrededor de la ciudad de La Plata, que es uno de los cinturones hortícolas más importantes que tiene nuestro país, ¿sí? Bien, cuestiones un poco más conceptuales y teóricas a fin de poder visibilizar y analizar este potencial de la agrobiodiversidad, es que se trabaja en esto que nosotros hablamos, el diálogo de saberes, entendiendo que la manera de interpretar y de observar la agrobiodiversidad no es siempre igual, ¿sí? Entonces, llamamos una visión explicativa de la agrobiodiversidad aquello que esas interpretaciones que hacemos más desde la academia, con ingenieros agrónomos, biólogos que trabajamos en este acompañamiento técnico, y una visión comprensiva, aquella que es una mirada más local sobre la agrobiodiversidad, aquella que explica los motivos, las interpretaciones, las representaciones y las prácticas desde lo local de quienes están llevando adelante la producción en las quintas. El diálogo que se entabla entre estas dos visiones sería el que nosotros estamos trabajando y encontrando que la agrobiodiversidad cultivada puede establecer un puente para que entren en diálogo estas dos miradas y visiones. Desde la visión explicativa, lo que surgió fue la idea de la agrobiodiversidad cultivada como aquella que permite fortalecer procesos ecológicos, principalmente la regulación biótica, y desde la visión comprensiva surgió la visión de que la agrobiodiversidad cultivada permite generar una diversidad de productos para luego comercializar y que entonces se dinamiza aquello que se cultiva en las quintas, ¿sí? Entonces, la metodología de trabajo que se realizó fue a partir en estas visitas técnicas, capacitaciones, talleres en conjunto, donde siempre se hizo énfasis en el diseño, en el manejo de esa agrobiodiversidad, enlistando aquellas estrategias de manejo que para las y los agricultores les permitían fortalecer el manejo, principalmente de las plagas, que era uno de los problemas que se mencionaba como para esta transición en las quintas, ¿sí? Entonces, para el análisis de lo que se hizo fue traducir esas prácticas en un listado de indicadores. Esos indicadores se estandarizaron, acá no voy a detenerme mucho por cuestiones de tiempo, pero esos indicadores se estandarizaron con una escala, y luego la información para analizar esos indicadores se fue relevando con el equipo técnico
en las quintas, las fincas, de 6 familias que pertenecen a este grupo de productoras y productores que llamamos Manos de la Tierra, ¿sí? Y luego se construyó el análisis a partir de esas variables. Entonces, el listado de distintas estrategias que aparecen acá son aquellas que mencionaron las familias como que les resultaban importantes que estuvieran y que se analizaran y caracterizaran para analizar el manejo de la agrobiodiversidad, ¿sí? Y las situaciones esperables también se trabajaron en conjunto participativamente en esos talleres que mencionaba anteriormente, ¿sí? Con lo cual estos indicadores se construyen en territorio y en conjunto a través de ese diálogo de saberes. Luego se hace un gráfico que ya estuvieron mostrando las compañeras de Córdoba en su análisis también, en el que podemos ver, bueno, cómo esos distintos indicadores, ¿sí?, se representaron en las quintas. Lo que podemos ver acá es lo que está más hacia afuera, son aquellas estrategias más utilizadas, y algunas cuestiones que podemos analizar en cuanto a esta posibilidad de diálogo, analizar los encuentros y los desencuentros en este diálogo de saberes, es, por ejemplo, en lo que acabo de marcar, cuando hablamos de los corredores biológicos, fue una estrategia mencionada por las familias como algo muy interesante y muy importante para poder trabajar con la agrobiodiversidad cultivada, pero cuando se hacen las recorridas en las quintas es una estrategia que no es muy comúnmente utilizada. Entonces, a pesar de ser reconocida, no es utilizada o incorporada como parte de las estrategias para fortalecer la agrobiodiversidad cultivada. Por otro lado, aparece, por ejemplo, la siembra de variedades hortícolas locales como un indicador que no fue mencionado en este listado que mencionábamos antes, no fue mencionado como algo importante para fortalecer la agrobiodiversidad. Sin embargo, en las recorridas y en el trabajo en conjunto, se encuentra que es una práctica muy habitual para realizar en las quintas, ¿sí? La incorporación de variedades hortícolas locales, muchas veces traídas por las familias desde otros territorios, intercambiadas en ferias, obtenidas a través del trabajo en conjunto con proyectos de extensión e investigación que hay en la facultad también, ¿sí? Entonces, en esos indicadores es que podríamos decir que todavía el diálogo que se establece entre esas dos miradas que mencionábamos antes no está todavía como confluyendo en la expresión en las quintas. Y ya cerrando, que creo que estoy bien de tiempo, lo que podemos concluir es que esta experiencia que se llevó adelante a través del eje que fue la comercializadora La Justa, y los acuerdos y definiciones sobre el modo de comercializar, sobre los volúmenes de venta, que es todo parte del trabajo que se hace en conjunto con el acompañamiento técnico, nos permitió fortalecer este diálogo y traducirlo en estrategias que permiten diversificar las producciones, las quintas, y avanzar hacia en estos procesos de transición agroecológica que bueno, son interesantes, así como también complejos. Y que este trabajo nos permitió visibilizar cómo esos canales cortos de comercialización que es característico, por ejemplo, de esta comercializadora, en definitiva también tienen un correlato en la posibilidad de diversificar las quintas, la importancia que tiene desde la mirada local el poder vender y tener un canal de comercialización apropiado para esa diversidad que se busca y que muchas veces desde una mirada técnica se promueve, y cómo es necesario trabajar en esto, ¿no? En conjunto, en aquellos canales de comercialización que nos permiten dar fluidez a aquello que se incorpora con el objetivo de diversificar la agrobiodiversidad cultivada de las quintas. Bueno, muchas gracias, ahí tienen un mail de contacto también por si quieren saber más del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por el trabajo. Felicitamos un trabajo tan bonito. Y el próximo trabajo es las contribuciones de la investigación acción participativa en estudios acerca de la pedagogía campesina agroecológica, con Vítor Sonetti. Vítor, ¿está?
Eu creio que Vítor não está presente na sala. Então, podemos passar para o último. Trabalho que é extensão rural agroecológica, tecendo dinâmicas territoriais emancipatórias, com Patrícia Tavares e Yara Jaime de Pina. Eu creio que tão pouco estão acá com nós outros. Então, como os dois últimos proponentes não estão presentes, abro para perguntas. Para os projetos, pode ser por chat, mas também eu creio que podemos fazer por via oral. É só comunicar, Jonathan, que queres que permita o micrófono. Están habilitados, Larisa. Hola, sí, gracias a todos y todas por las presentaciones. Yo le quería hacer un par de preguntas por ahí. Primero a Marta. Preguntarle, bueno, creo que la organización que hizo fue bastante exhaustiva, o sea, poner todas estas metodologías, estos abordajes como en un solo lugar, organizarlo. Yo le quería preguntar qué recepción ha percibido en la academia, o tal vez si tal vez no recuerda como desde qué disciplina o departamento trabaja esto, ¿verdad? Y cómo piensa que esto puede ser como, tal vez esta organización que hizo puede ser favorable para que se revalore más desde la academia, porque me parece como que en el campo están más acostumbradas a que exista como mayor diversidad, tal vez los pensamientos más cuadrados acerca de estas metodologías sean más en la academia. Entonces, ¿qué opina y cuál ha sido su experiencia presentando este tipo de recopilaciones en sus espacios académicos? Al tiempo, ¿verdad? Vamos diciendo. Gracias, Larisa, por tu escucha. Pues este trabajo lo estamos haciendo con mi comité tutor. Estoy en el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad y la doctora que me está asesorando es Ana Isabel Moreno Calles, que es bióloga de formación, pero también agrónoma y está como en proyectos transdisciplinarios. También está el doctor Alejandro Casas, que está en el laboratorio sobre domesticación de variedades vegetales. Y el doctor José Hernández López del Colmich, que también está centrado en cuestiones de diversidad en agaves. Creo que la recepción ha sido buena. Pues es que la verdad solamente he tenido oportunidad de presentarlo ahora en el Congreso Mexicano que hubo. Sí, como por los procesos de organización, pues quizá no hay tantas personas, ¿no? Porque también me tocó comenzar la mesa, pero digamos, yo también asistí a otros espacios y me doy cuenta al escuchar las intervenciones de las compañeras y los compañeros de lo necesario que de pronto como estudiantes o como investigadores en formación resultan estas herramientas, ¿no? Porque parece que no se hacen ni se aterrizan estas reflexiones y creo que sí es importante tenerlo en cuenta o al menos visibilizarlo entre nosotros para nuestros procesos, porque realmente eso es lo que da los fundamentos a las bases para que también sean transiciones o territorializaciones agroecológicas exitosas, ¿no? Creo que las metodologías como las que nos presentaron en los casos las compañeras, ¿no? Las diferentes metodologías de evaluación, que son de carácter mucho más técnico, mucho más cuantitativo, son fundamentales, pero igual de importantes son los procesos y las relaciones sociales que en paralelo se tienen que ir transformando, ¿no? Entonces, pues creo que la recepción ha sido buena. También justo salió una convocatoria de un número especial en la revista de Agroecología y Sistemas Sustentables o algo así se llama, que justo habla sobre, o haciendo eco, digamos, a esta
diferencias o estas implicaciones en la política del conocimiento, específicamente de la agroecología, ¿no? Que se ha visibilizado como un dispositivo tan potente para detonar transformaciones, como decimos, no solamente a nivel técnico o práctico en el predio, ¿no? De diversificación, de mayor biodiversidad funcional, sino también, digamos, todas las transformaciones sociales, socioecológicas, que también tenemos que tomar en consideración, ¿no? Entonces eso sería. Gracias. Gracias, Marta, también. Y quería tomar el atrevimiento de aprovechar y preguntarle también a Vicky y Amparo, ¿por qué utilizaron la metodología de la FAO? Bueno, yo no la conocía, pero sí conozco que, por ejemplo, que digamos, entre las personas en SOCLA o el conocimiento que se ha ido construyendo en estos 15 años en SOCLA, se ha discutido la forma en que la FAO tal vez como tomó los principios de la agroecología y como que lo convirtió en estos elementos de la agroecología. Yo no sé hasta qué punto esto tendrá como muchas implicaciones, digamos, a nivel más profundo, pero ¿qué piensan ustedes acerca de esta diferencia o de cómo el tratamiento que hace la FAO de la agroecología, tipo en general, ¿verdad? Porque yo sé que es un tema como mucho más amplio y si ustedes tienen alguna crítica, como desde su propio, digamos, esta experiencia que tuvieron, ¿cuál sería la crítica que tal vez puedan tener a este abordaje de la FAO, a este abordaje de los elementos de la agroecología y no de los principios de la agroecología? ¿Qué opinan al respecto? Gracias, Larisa, por tu consulta. Vale la pena aclarar que, por un lado, la construcción primero de esos 10 elementos y puntualmente, sí, de los 10 elementos en los que se basa la herramienta, provienen de múltiples encuentros que se llevaron a cabo entre más de 70 organizaciones sociales y actores, que estuvieron desarrollando mesas de trabajo a lo largo de 2 años, si no mal me equivoco, para lograr consensuar, digamos, esos 10 elementos. Y después sí se fueron juntando a nivel más académico, digamos, para elaborar la herramienta, ¿no? de la TAP. Entonces, constantemente sí, nosotros hacemos mención a la TAPE como de FAO, los 10 elementos de FAO, porque es la que lo divulga, digamos, es donde si uno busca 10 elementos, los encuentras en la página de FAO. Pero sí hay que mencionar que fue un proceso de mucho trabajo, de intercambio y de articulación con diferentes actores, ¿no? Entre ellos organizaciones sociales y sí, académicos. Bueno, y con respecto a digamos, los cuestionamientos que podríamos llegar a tener en esta herramienta, que cabe también señalar, está a prueba, es todavía una herramienta que es una prueba piloto, entonces justamente lo que estamos notando y hemos notado no solamente nosotros, sino otros compañeros que han estado haciendo esta aplicación en distintas partes de Argentina y de otros lugares del mundo, en México también se está aplicando, es que como una herramienta que trata de extraer información y después homologarla, digamos, homogeneizarla con una serie de indicadores y de analizarla con base en una serie de indicadores que ya están definidos o predefinidos, nos encontramos con que hay muchos aspectos locales y de situaciones locales situadas que no encajan, digamos, en la valoración. Por ejemplo, en nuestro caso, uno de los elementos que sale bajo en las quintas hortícolas de Córdoba es el reciclaje, que está muy de la mano con la presencia de animales en las quintas hortícolas. Entonces, en este caso, como son quintas hortícolas periurbanas, la presencia de animales es difícil. Entonces, ese indicador, digamos, la valoración obviamente iba a salir baja, pero porque está enmarcada dentro de una serie de criterios en donde contemplan que debería haber animales en las quintas. Entonces, lo que hemos charlado un poco con los compañeros de la herramienta, que elaboraron la herramienta desde FAO, es que si bien no modifiquemos la herramienta, las preguntas, sí elaboremos criterios o hagamos explícitos los criterios bajo los cuales nosotros estamos dando esa valoración, que nos permita decir, obtuvimos el valor 2, porque se corresponde con este resultado, no hay animales, pero
hagamos énfasis o tengamos en cuenta que hay un contexto y que por eso el paso 0 de la herramienta es muy importante y el paso 1, porque contextualiza en dónde se está aplicando la herramienta. Y creo que una de tus últimas preguntas era, o de tus preguntas intermedias era por qué la habíamos decidido utilizar. Y veníamos haciendo mención a esto que comenta Marta, ¿no? de los procesos de construcción y de desarrollo del trabajo de investigación, en particular del equipo donde estamos. Venía de varias intervenciones a través de la investigación acción participativa, de trabajo con los productores, y notábamos eso, como que había muchas cosas que si uno hacía el análisis de esas experiencias solamente en los términos de una dimensión técnico-productiva, con la utilización, por ejemplo, particularmente de algunos bioinsumos, nos faltaban otros aspectos a evaluar o otros aspectos a tomar en cuenta, y encontramos que esta herramienta justo tiene como abarca, digamos, esta multidimensión, y nos animamos a explorarla, pero de manera participativa. Hay que hacer mucho hincapié en eso, en que normalmente esta herramienta la aplican los técnicos o los investigadores como a modo de una encuesta, ¿no? Se cubre el paso 0, paso 1, y después se hace la encuesta. Y en nuestro caso quisimos hacerlo junto con los productores, y eso demandó por así decirlo, como un trabajo y un reajuste interno en el equipo para bajar esos conceptos de los 10 elementos, que son bastante complejos, y lograr intercambiar ese conocimiento, o sea, así como adaptarlo, por así decirlo, no me gusta esa palabra, pero como poder acondicionarlo para trabajarlo con los productores, que los productores lo asimilaran, y entonces hacer la evaluación junto con ellos. Y creo que de esta experiencia de la herramienta, esa es la parte enriquecedora, digamos. Yo hago un aporte cortito, así cortito y al pie, como decimos acá, que también, ¿por qué utilizar esa metodología, siendo que hay muchísimas otras metodologías que también hacen abordajes que permiten la participación de la familia agricultora y también la multidimensionalidad? Y es que nosotros cuando arrancamos la presentación nos presentamos como un equipo interinstitucional. Nosotros tejemos redes en el territorio con diferentes actores. Y particularmente el abordaje de una metodología no creada por FAO, sino impulsada por esta institución, con todo lo que implica. Todos sabemos que la FAO es como bastante diversa y heterogénea, pero también nos abría puertas adentro de nuestras instituciones, como por ahí sigue habiendo algunas asimetrías de poder, ¿no? en algunas cuestiones, y poder decir que estaba respaldado por FAO institucionalmente, a nosotros nos abrió puertas, nos habilita para poder seguir haciendo nuestro laburo, sostenernos y a la vez ir al territorio con seguridad. Muchas gracias por la pregunta. Creo que María de Los Ángeles tienes una pregunta. Disculpen que yo llegué tarde porque estaba en una palestra, en el Congreso, y luego no hallaba cómo entrar en la sala. Una pregunta para estas compañeras. ¿Ustedes no miran con sospecha una metodología FAO en tanto trata de construir procesos homogéneos y después de todos los procesos de cooptación que existen por los organismos internacionales y otros de los sistemas agroecológicos y de la propia agroecología, ¿cómo no mirar desde la sospecha algo que nos viene de un organismo internacional? Sí, no, que por ahí, bueno, uno, por supuesto que si estuviéramos hablando un rato largo, uno empieza a abordar diferentes aristas del proceso, ¿no? Y vamos yendo cada vez más profundo. Por supuesto que el equipo no es ajeno a esa visión y, digamos, no es que no problematizamos y no nos cuestionamos al respecto, ¿no? Sin embargo, a los objetivos que nos planteamos
y en el contexto en el que nosotros aplicamos la metodología, nos pareció pertinente. No sé si vos querés aplicar. Sí, agregaría una cuestión que salió ayer en alguna de las mesas del Congreso. De hecho, lo comentaba Pablo Petersen en la apertura, ¿no? Este asunto de la intervención, en este caso no es el Estado, ¿no? Pero es la FAO que evidentemente tiene como esa doble... bueno, como hay muchos intereses en juego, ¿no? Y que uno podría cuestionar si es una cooptación de la agroecología que entra dentro de un discurso de lo verde, de lo que tendría que pasar en el mundo y en ese sentido homogeneizable, ¿no? Estoy de acuerdo en que hay que tener eso, estar atento, digamos, a ese discurso, a estar atento a esa monopolización, digamos, de la agroecología, pero también estar atento a que se desarrolla esta herramienta, como decíamos, a partir de un proceso bastante exhaustivo, en donde tampoco lo mencionamos, pero es una herramienta que toma aspectos claves de muchas otras metodologías como el MESMIS, como el CEPIA, como el mismo LUME, y con base en todas esas metodologías va haciendo un ajuste y va como enriqueciéndose para poder tener esos resultados, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que lo que valdría la pena decir es, sí hay que estar atentos, ¿no? a estos discursos y a estas monopolizaciones, y tomar lo que nos sirva, o sea, tomar lo que creemos que puede ser útil para nuestro territorio y apropiárnoslo con ese sentido, haciéndolo cercano a los productores, que al final es con quienes trabajamos, ¿no? Entonces, creo yo que solo eso, como hay que estar atentos, a echar mano de lo que nos sirva y bajarlo a territorio. Quizás es una forma de limpiar, digamos, esa mala onda que luego puede haber en esos espacios. Muchas gracias. Y ahora una pregunta de Santiago. Hola, muy buenas tardes por aquí, por donde estoy yo al menos. Primero que todo, saludar y felicitar a todas las personas que han presentado sus trabajos, me ha parecido muy interesantes. Tengo pregunta para dos expositoras. ¿Las hago inmediatamente o primero una y después la Sí, otra? haga las dos preguntas y de ahí la primera persona Vale. responde primero y después la segunda. Vale, perfecto. Entonces, mira, primero para Marta, Marta, ¿verdad? No. Sí, Marta Soriano. Primero una pregunta de simple curiosidad. Dentro de las láminas presentaste algunas que mostraban lo que era una caderneta, cadernetas agroecológicas. ¿Ah? Si pudiera contar lo que es eso, me llamó la atención el nombre. Ya luego, en relación a los trabajos, quisiera hacerte dos preguntas. Una tiene que ver con siempre mirado desde el punto de vista académico, como ejercicio académico y como ejercicio práctico, lo que tú ves cuando vas al campo, en el sentido de que hasta dónde todo lo que tú has indagado en términos de metodologías colaborativas, situadas, etcétera, etcétera, de la información que tú has revisado y recabado, hasta dónde no se queda una simple retórica, tanto en lo académico, pensando en que a veces uno lee muchos de estos trabajos y incluyen cada uno de estos conceptos, pero después en el ejercicio concreto es más de lo mismo. ¿Hasta dónde tú has visto eso? ¿Cierto? Tanto en lo académico, te digo, como ejercicio académico, y otro en la práctica propiamente tal. Y vinculado a eso, la segunda pregunta es, como no te dio tiempo a mencionarlo, si nos pudieras decir, desde tu experiencia, ¿cuál es la metodología que tú vistes, conociste, indagaste, como tú quieras, más potente que dentro de esta clasificación que has mencionado de colaborativa y situada, para tener un ejemplo concreto y nos pudieses compartir aprovechando la muy buena exposición que tú realizaste?
Y la otra pregunta es para las amigas Vicky y Amparo, que aparecen aquí respecto del trabajo. También estaba tentado en preguntarle por qué seleccionaron o utilizaron la herramienta TAPE y no otras, como por ejemplo la MESMIS, pero ya nos quedó claro. Simplemente cuando yo las vi, como son marcos, a mi juicio, más que metodologías propiamente tal, se me vino a la cabeza muchas cosas del MESMIS, porque son muy parecidas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo cuando aplicaron ustedes esta metodología, cómo pudieron compatibilizar esta cosa conceptual de la agroecología? Son situaciones muy singulares, muy particulares, ¿verdad? Y por otro lado, dentro del procedimiento que ustedes han señalado, mencionaron que hicieron ponderaciones y estandarizaciones, que eso es muy propio de de estos marcos evaluativos. Lo hace el MESMI, lo hace el LUME, lo hace el OASI, lo hace el MESIPA, lo hacen todo. De hecho, Margarita, si mal no recuerdo, también, sin decir cuál utilizó, aplicó un marco donde lo concreto es levantar información a través de ciertos indicadores que se agregan en algunos casos como índice, ¿verdad? Pero que finalmente terminan siempre estandarizados y ponderados. Entonces mi pregunta es, ¿con qué referencia lo hicieron? ¿Con qué se apoyaron? ¿Por qué se los pregunto? Porque al final me llamó la atención y ustedes mismos después se acaban de explayar, que dentro de los resultados, dentro de los aspectos débiles, habían considerado esto de los animales, porque de acuerdo a la metodología les daba valores bajos de animales, pero ustedes acaban de explicar eso también. Entonces, siguiendo un poco con la reflexión que han hecho los otros colegas, al final el aspecto débil no es del punto de vista del desempeño agroecológico, sino que es un aspecto débil de la herramienta. ¿Te fijas? Ese tipo de cosas quisiera preguntarles a todas las expositoras. Gracias. Buenas, então podemos começar com Marta, depois Vicky e Amparo, e se Margarita queres fazer alguma colocação depois de Vicky, está aberto porque tu nome também foi citado. Pues muchas gracias, Santiago, por tu escucha y por tus preguntas. Sobre las cadernetas agroecológicas, sí, justo es como una de las ajustes, ¿no?, que se hizo con unas compañías en Brasil, pues sí, repartiendo, digamos, de la metodología de campesino a campesino, y retomando esta idea de compartición, pero digamos como en clave femenina, pues las compañeras crearon estas cadernetas donde iban registrando, pues sí, la costumbre que ellas tienen de tomar nota de lo que hacen en el predio y de su día a día y digamos de sus experiencias, porque pues sí, son bien distintas las experiencias que podemos tener como mujeres a como hombres, ¿no?, estando en campo. Y así fue como surgió esta idea de las cadernetas agroecológicas. Y pues sí, coincido contigo en que en muchas ocasiones todas estas reflexiones se quedan solamente en una cuestión discursiva o retórica, ¿no? Pero pues depende de cada una de nosotras y de nosotros cuando vayamos a campo de, digamos, poner en acción todas estas reflexiones que nos están cayendo, ¿no?, a cuenta, ¿no? Es difícil, la verdad, es difícil porque digamos, en los sistemas educativos nos forman para tomar distancia, para hablar un lenguaje especializado que nos distancia de las personas, incluso simplemente para interactuar o compartir. No te brindan esas herramientas porque siempre hay como esta jerarquía invisibilizada, ¿no? Entonces, depende de uno el poner en práctica todas estas reflexiones, ¿no? Yo, o sea, por mi parte, eso es lo que te puedo decir, o sea, cada vez que, y de hecho es como bien fuerte porque la misma comunidad o la misma interacción con las personas te van poniendo esas cosas o esos lazos de confianza y de escucha de frente, ¿no? O sea, porque la gente no te responde de la misma manera si te presentas de forma como impositiva o como si nada más traes tu agenda, ¿no?, de trabajo.
es importante, ¿no? Que nosotros hagamos nuestras preguntas, nuestras encuestas, nuestras evaluaciones, pero que nos demos cuenta de que no es lo central, ¿no? Y de que realmente nos tenemos que ajustar y adaptar a las aperturas o a los tiempos que tengan las personas con las que estamos colaborando, ¿no? Desde ahí comienza el respeto, ¿no? A mi parecer. Pero sí coincido y de ahí veo como, digamos, la importancia del trabajo que estoy haciendo con el comité tutor, porque creo que no hay estas reflexiones, pues, o sea, a nivel académico, creo que sí falta mucho, digamos, como el dar cuenta de los procesos de encuentro, de escucha y de humildad que se requieren para construir metodologías diferentes, ¿no? Porque como bien decían las compañeras y coincido con ellas, por ejemplo, la metodología que presentaron del TAPE, a pesar de que surge y se piensa en FAO y que ya digamos hay procesos a considerar en su manera de construcción que tampoco que son también importantes, ¿no? Pues son herramientas que nosotros nos vamos encontrando y que en últimas tenemos que terminar de empatar o adaptar al contexto y a las comunidades y a los tejidos y a las redes con las que nos encontramos. Y creo que ahí también está el reto, ¿no? O sea, la cuestión es no nada más yo traigo mi metodología, yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, sino más bien contacta con la gente, escucha a la gente, ve qué tan pertinente o no es lo que estás proponiendo, ¿no? Si realmente los problemas o necesidades que tú estás enfatizando hacen eco en las personas, ¿no? Y mantener, digamos, como este ciclo constante de diálogo, ¿no? Pero es complicado, es un reto. Yo, por ejemplo, en este momento no solamente, digamos, como con los procesos que tengo directamente con las mujeres de Cherán, sino me alié o, digamos, me articulé con un grupo de mujeres que ya tienen acción en Michoacán, que se llama Equipo Mujeres en Acción Solidaria. Y pienso que así es, o sea, como ir tratando de construir redes y de ir identificando a las compañeras que sí están interesadas y sumarse, ¿no? E ir construyendo metodologías, pues sí, al paso, ¿no? Y respondiendo a necesidades. Creo que la más potente, pues bueno, creo que por eso elegí, creo que los 4 son igual de potentes y creo que las 4 pues convergen o se utilizan en muchos sentidos, ¿no? Pero pues sí, digamos, las más sólidas, o las que tienen mayor experiencia, o las que tienen, digamos, bases epistemológicas y metodológicas mucho más, elaboradas, pues sí serían como la de campesino a campesino, pero también las milpas educativas, porque a pesar de que emergió, digamos, en un ámbito pedagógico y estrictamente para niños, o sea, para ser puesta en práctica con niños en espacios de educación intercultural, pues yo me doy cuenta pues de la potencia que tiene el compartir no solamente en el predio y los conocimientos, digamos, en las prácticas agroecológicas como se puede hacer en campesino a campesino, pero también, digamos, incluir como esta dimensión de festividad, de ritualidad, del habitar los espacios cotidianos y del diálogo intergeneracional, ¿no? Entonces sí, esas serían las preguntas. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Marta. Ahora palabra con Vicky y Amparo. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. La verdad que muy, muy acertadas y ahí vamos a compartir rápido porque entendemos que hay poquito tiempo. Respecto a lo de las estandarizaciones y a los indicadores, como, bueno, fuimos compartiendo a lo largo de toda la charla, identificamos que esta podía ser una posible metodología. El caso que nosotros presentamos fue una experiencia piloto en realidad, porque queríamos justamente, o sea, por un lado problematizamos lo que es la FAO en sí, no somos ajenos a todo lo que ya discutimos anteriormente. Por el otro lado, queríamos apropiarnos de esa herramienta y decir, bueno, la FAO, más allá de todo esto, pone a disposición esta herramienta construida de esta manera y nosotros nos la vamos a apropiar y la vamos a implementar en el territorio de otra manera, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros ponderamos el proceso social por encima de lo institucional. Sin embargo, nuestro territorio en el que laburamos es un territorio que está completamente en tensión. Nuestra zona periurbana está desapareciendo y a nosotros como investigadoras y formando parte del centro de investigación y también asumiendo nuestro rol crítico como pudiendo aportar a la política pública, nos piden datos duros, ¿no?
Entonces, por ahí yo personalmente con MESMIS no trabajé nunca, pero esta metodología la fuimos como viendo de las diferentes aristas y nos habilitaba para poner en marcha un proceso que entendíamos podía estar copado en un montón de aspectos. Y particularmente lo que decís de, che, bueno, pero en realidad no es una debilidad del sistema, sino es una debilidad de cómo está implementada la herramienta. Eso Amparo un poquito lo comentó, y esta experiencia que hicimos con estas 5 quintas, hay todo un proceso que fue por detrás, que era el registro, y era también las idas y vueltas con las familias, para poner a punto justamente índices e indicadores que realmente tengan valor para el tipo de sistemas con los que trabajamos y en el territorio particular en el que estamos. Entonces, no es que estamos casados, entre comillas, con la metodología, sino, bueno, le estamos poniendo a punto para que realmente, pueda ser de utilidad para nuestros sistemas y para, sobre todo, acompañar a las familias. Nada más agregar que, bueno, sí, efectivamente, la realidad supera a toda academia. Entonces, si uno está como abierto a la recepción, a la percepción, digamos, de todas estas cosas que van surgiendo, luego, porque efectivamente, más allá de lo académico, más allá de que hay que presentar resultados, si uno está con el corazón, digamos, dispuesto para intentar transformar la realidad o las realidades o acompañar esas transformaciones, incluso ser parte de esas transformaciones, estas metodologías van a verse deformadas, rebasadas, transformadas, modificadas, y como decía Marta, es un proceso complejo y tenemos que estar, o sea, como desde lo académico, lamentablemente también estamos ajustándonos y acomodándonos y deformando nuestro pensamiento, reconstruyéndolo, deconstruyéndolo, como para ir acomodando también ese conocimiento que se va generando de la mano de la realidad. Así que bueno, buenísimas las preguntas, la verdad es muy interesante porque pone en debate la aplicación propia, ¿no? El cuestionamiento propio, el proceso propio, así que está buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky y Amparo. Y gustaría saber si Margarita quieres hablar un poco sobre la metodología que Santiago preguntó un poco. Sí, gracias. Me pareció re interesante la intervención y lo que están compartiendo también a partir de las preguntas, porque sí, definitivamente creo que discutir algunas cuestiones de puntos de encuentro, desencuentro sobre las metodologías o de cuestiones para repensar es algo sumamente interesante en el marco de la agroecología, donde se están construyendo tantas metodologías de análisis. Comparto que en el caso de la metodología de indicadores, hay una amplia diferencia en cuanto a que si esos indicadores son generados en un escritorio, una persona aislada del territorio, ¿sí? o cuando se hacen en conjunto. En el caso, por ejemplo, del trabajo que compartí hace un rato, lo que se buscó fue que justamente los indicadores, ¿sí? Las distintas categorías, la estandarización y la ponderación se trabajaran en conjunto con las familias con las que se estaba utilizando esa metodología, ¿sí? Se trabajó en conjunto esa organización de la información, justamente para que no sea desde esta mirada explicativa, poniéndole las palabras del trabajo, esa mirada desde lo académico, aquella mirada que pondere, por ejemplo, las prácticas que se realizan en las quintas, sino que sea a través de ese diálogo entre la mirada explicativa, la mirada local, comprensiva de esas prácticas y de lo que hace, que surja de ahí la estandarización y la ponderación, entendiendo que siempre va a ser de alguna manera un recorte o una síntesis de algo mucho más complejo que ocurre, pero que también nos permite obtener algunos resultados para avanzar de pronto en el sentido de lo que buscábamos en este trabajo, en un proceso de transición. Así que, no sé, Santiago, si te respondo, pero sí comparto con vos que es interesante repensar, y que no solamente porque una metodología esté planteada de alguna manera, darnos el espacio y la posibilidad, creo que es lo que decían también las chicas, de repensarla y resignificarla de acuerdo a las características de los territorios y de los procesos que se están transitando. Muchas gracias, Margarita. Y quería agradecer a todas y a todos que participaron acá.
Y también agradecer a Larissa y a Johan por hacer todo ese soporte para conseguirmos desarrollar toda la discusión. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Adiós, un gusto. Gracias. Chao. Muchas gracias. Buen Gracias. día. Gracias.